Hola, ĉu vi estas persono kiu amas lingvojn? Ebole crear un versión plus facite que toki pona o Esperanto? Ano willi pali toki pil y que tawa toki itquil? Payetua estia sale conectas con lenguas artificiales. ¿Cómo crear una lengua artificial? En 10 minutos o menos. Primero hay que saber qué son las lenguas artificiales. Las lenguas artificiales son lenguas creadas deliberadamente por una o varias personas. A diferencia de las lenguas naturales, se desarrollan de manera espontánea a lo largo del tiempo en una comunidad. Estas lenguas pueden derivar de diversos fines como facilitar la comunicación, por ejemplo el Esperanto, servir de herramienta en ficción o en arte como las lenguas creadas para libros. Paso 1. Definir el propósito y el contexto de la lengua. Antes de comenzar a crear una lengua, es importante definir cómo se usará. O sea, algunas preguntas que podemos hacernos antes de esto es, por ejemplo, el propósito de la lengua, o sea, si va a ser una lengua para comunicación internacional, si va a ser para una obra ficticia, o como un código secreto entre amigos, etc. También, ¿quién serán los hablantes de esta lengua? ¿Una comunidad global? ¿Una cultura ficticia? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que elegir esto. ¿Y cómo sonará? Si sonará musical, si sonará serio, si sonará fluido, si sonará duro, etcétera. Entonces vamos a crear un idioma que lo hablarán los gatos, una secta de gatos que hay en los callejones, por ejemplo. Ya elegimos un objetivo. A partir de este objetivo nos vamos a guiar de lo demás. Paso 2. Fonética. Ya que tenemos el contexto de los idiomas, debemos crear el cómo se pronuncia. Las lenguas artificiales pueden tener su propio alfabeto. Podemos usar el idioma que se aspira como el alfabeto latino. Necesitas definir sonidos que tendrá tu lengua. Esto sirve como para decidir las consonantes, vocales y combinaciones que serán parte de la lengua. Empecemos con lo primero, vocales y consonantes. Tienes que elegir un conjunto de vocales y consonantes que se ajusten al tipo de lengua que deseas crear. Para esto puedes usar y estudiar el lenguaje fonético internacional, el IPA. Que por cierto les voy a dejar un sitio web para que puedan ver esa página donde va a estar todos los sonidos y que así puedas estudiarlos más cómodamente. Por ejemplo, si quieres que tu idioma tenga 5 vocales como la mayoría de los idiomas, A, E, I, O, U, o que tenga menos como el árabe, que solo tiene 3, A, I, U. Esto dependerá de cómo quieres que sea el sonido, de quiénes lo hablan. Por ejemplo, si quieres que sea también como el inglés, que tiene 5, pero con las combinaciones puedes llegar a tener más de 15 sonidos diferentes, eso ya depende de ti, qué tan complicado quieres que sea tu idioma. Por ejemplo, si quieres crear un idioma romance, tienes que usar sonidos de lenguas romances. O si quieres hacer un idioma germánico, tienes que elegir sonidos rudos o más fuertes. Otro punto de esto para hacer la fonética son los tonos o los acentos. Algunas lenguas como el chino tienen tonos, es decir, la altura de la voz cambia y el significado de las palabras. Si deseas que tu lengua tenga tonos, puedes definir cómo se usarán. O si quieres agregar clics. 까, 아까, 까, 아까, 까, 아까, 까, 아까, 까, 아까. Todo tendrá que ver con la dificultad y la creatividad de tu idioma. Paso número 3. Gramática. La gramática es el conjunto de reglas que rigen cómo se combinan las palabras. Aquí decides la estructura de la lengua que utilizarás. Y es uno de los pasos más importantes para hacer un idioma, ya que sin gramática no hay idioma. Lo primero que se tiene que hacer es decidir cómo se organizarán las palabras. Por ejemplo, podemos usar SVO, que significa sujeto verbo objeto, que en una oración sería el perro come manzanas. Si cambiamos esto, que es modificable, podemos hacer un SV, que es sujeto objeto verbo, o verbo sujeto objeto, o objeto sujeto verbo. Aquí es la creatividad lo que dice, lo que quieres hacer. Todo depende de qué tan original quieres que sea tu idioma. Por ejemplo, el orden SVO se utiliza más para el español o el inglés. También hay que definir la pluralidad. Decide cómo formarás los plurales. En muchas lenguas los plurales se forman agregando una letra al final de las palabras. Como en inglés, cat, cat, cats.
También tienes que hacer una gramática para la negación cuando dices no a algo o cuando estás negando un verbo. También tienes que agregar los tiempos verbales. Tienes que decidir cómo expresar el pasado, presente o futuro. Por ejemplo, en algunas lenguas artificiales como el Esperanto utiliza partículas como pasó para el pasado, estos para futuro. Todo eso lo vimos en el video anterior. Paso número 4. Vocabulario. Una vez que ya tenemos la gramática básica, ya podemos empezar a construir el vocabulario. Es útil basarse en palabras y raíces que sean fáciles de recordar, que tengan coherencia dentro de las reglas que ya se estableció, porque el punto es que no queremos escribir cosas que no tengan sentido como rocks. No, tenemos que ser organizados una vez de haber elegido la fonética, de haber tenido las reglas gramaticales y tener todo. Podemos empezar. Podemos empezar por las palabras básicas, que comienza creando palabras como conceptos más básicos como números, pronombres, días de la semana, etc. También puedes crear palabras agarrando ideas de raíces de otros idiomas, como el Esperanto, que tiene raíces y toma influencias de lenguas romances y lenguas germánicas. Palabras derivadas. Una vez que tengas algunas palabras básicas, puedes empezar a crear nuevas palabras cambiando palabras existentes o añadiendo sufijos o prefijos. Ese es un buen momento para ser creativo, de hecho. Tienes que pensar muy bien para tener variación para diferentes tipos de contexto y tener palabras que tengan coherencia. Paso número 5. Ya tenemos casi todo el idioma completo, pero ahora falta un paso opcional, pero si lo haces, es una muy buena forma de enriquecer tu idioma. Sistema de escritura. Puedes optar por usar un sistema de escritura basado en alfabeto que ya haya creado o crear uno completamente nuevo. Si prefieres usar el alfabeto latino, simplemente asigna una letra a cada sonido y define previamente. Si prefieres algo más único, crea un sistema de escritura de símbolos que representa palabras o ideas completas. Esto puede ser más complicado, pero también más bonito, así que sea más único. Por ejemplo, si quieres usar el alfabeto latino, tu lengua se escribiría de forma normal, como escribimos el español, el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el esperanto, etc. O puedes usar sistemas de escrituras ya existentes, como el japonés, el ruso o cualquier otro sistema de escrituras. Y bueno, eso sería básicamente todo. Ya como última recomendación, recomiendo que una vez hayas creado una base sólida para tu lengua, empieces a practicarla, comiences a escribir frases, oraciones y párrafos. Te va a ayudar a ver las reglas gramaticales, a modificarlas para que sean más coherentes, a modificar el vocabulario si quieres que tu lengua suene más natural. Y con el tiempo puedes agregar frases más complejas. Puedes pensar cómo funcionan las preguntas, los adverbios, los adjetivos y otros aspectos más avanzados. Pero bueno, eso fue todo por el video. No tengo nada más que decir. Yo creo que lo expliqué bastante bien. Así que nos vemos en el próximo video. Cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.